Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso o por lo menos, uno lo suficientemente bueno como para querer pasar un rato conmigo. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas producciones que nos atrapan con sus historias llenas de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca, no. Hoy nos centraremos en esas joyas ocultas, esas series cortas que son perfectas para ver en un fin de semana, o incluso en una sola tarde si estás realmente enganchado. Vamos a descubrir esas historias que te enganchan desde el primer capítulo, esas tramas que te mantienen al borde del asiento y esos personajes que te hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Sí, lo sé, todos lo hemos hecho alguna vez. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y déjenme un comentario al final contándome cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense un café, cómanse unas palomitas y acomódense porque vamos a empezar nuestro recorrido por las series turcas cortas más adictivas. La primera serie que quiero recomendarles es Etos o Bir Bakadr en turco. Esta joya de Netflix nos presenta una historia compleja y fascinante que explora las diferencias culturales y sociales en Estambul. A través de las vidas de un grupo diverso de personajes, incluyendo una joven limpiadora religiosa, un psicólogo secular y una rica familia adinerada, la serie nos muestra un retrato íntimo y realista de la sociedad turca moderna. Etos es una serie que te hace pensar, que te cuestiona tus propias ideas y prejuicios, y que te atrapa con sus personajes complejos y sus diálogos inteligentes. Con solo 8 capítulos, es perfecta para una maratón de fin de semana. Prepárense para un viaje emocional intenso y revelador. *** profundizando en Etos, un mosaico de la sociedad turca ***. Etos no es simplemente una serie, es una exploración profunda de la identidad, la fe, la modernidad y las tensiones que se entrelazan en la sociedad turca. La serie rompe con estereotipos y presenta personajes multidimensionales que luchan con sus propias contradicciones y dilemas morales. La narrativa se teje con maestría, entrelazando las historias de personas aparentemente dispares, revelando cómo sus vidas están intrínsecamente conectadas. La joven limpiadora religiosa, Merim, es el punto de partida de esta exploración. Su fe inquebrantable choca con el mundo secular y moderno que la rodea, generando un conflicto interno que se refleja en sus interacciones con los demás personajes. La serie no idealiza la fe religiosa, sino que la presenta como una parte integral de la identidad de Merim, una fuente de consuelo y fortaleza en un mundo que a menudo la desafía. En contraste encontramos a Peri, la psicóloga secular, que representa la élite intelectual y liberal de Estambul. A pesar de su éxito profesional, Peri lucha con sus propios demonios internos, incluyendo la ansiedad y la sensación de desconexión de sus raíces. Su terapia con Merim se convierte en un espejo que refleja sus propias contradicciones y la obliga a cuestionar sus propias creencias. La familia adinerada, liderada por Ilmi, un hombre de negocios exitoso, representa el poder y la influencia de la clase alta turca. Sin embargo, detrás de la fachada de riqueza y éxito, se esconden secretos y conflictos familiares que amenazan con desestabilizar su mundo. La serie explora la corrupción, la desigualdad social y la presión por mantener las apariencias en una sociedad obsesionada con el estatus. Etos no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. En cambio, invita al espectador a reflexionar sobre las complejidades de la sociedad turca y a cuestionar sus propios prejuicios. La serie ha sido aclamada por su honestidad, su realismo y su capacidad para generar diálogo y debate sobre temas importantes como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Luego, si lo que buscan es algo más ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie de acción y fantasía, también disponible en Netflix, nos introduce en un mundo de vampiros y cazadores en la vibrante ciudad de Estambul. La trama gira en torno a Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. Immortals es una serie llena de acción, efectos especiales y una atmósfera oscura y misteriosa. Aunque solo tiene 8 capítulos, cada uno está lleno de adrenalina y giros inesperados. Si son fanáticos de las historias de vampiros y buscan algo con un toque turco, esta serie es para ustedes.
Además, el vestuario y la música son simplemente espectaculares. Immortals, vampiros con sabor a Estambul. Immortals ofrece una versión fresca y original del mito del vampiro, ambientada en la fascinante ciudad de Estambul. La serie combina elementos de acción, fantasía, romance y thriller, creando una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente intensa. Mia, la protagonista, es un personaje complejo y atractivo. Su búsqueda de venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó, la impulsa a adentrarse en un mundo oscuro y peligroso, donde debe enfrentarse a sus propios demonios internos y a las fuerzas sobrenaturales que la acechan. La serie explora temas como la venganza, la redención, el amor y la identidad a través de los ojos de Mia, una joven que lucha por encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. Dmitri, el villano de la serie, es un vampiro carismático y despiadado, que encarna la oscuridad y la corrupción del mundo sobrenatural. Su relación con Mia es compleja y ambivalente, marcada por la traición, el deseo y la fascinación. La serie explora la dualidad de la naturaleza humana, mostrando cómo incluso los seres más oscuros pueden tener momentos de vulnerabilidad y redención. El vestuario y la música de Immortals son elementos clave de la atmósfera oscura y misteriosa de la serie. Los diseñadores de vestuario han creado looks elegantes y sofisticados para los vampiros, que reflejan su poder y su estatus. La música, con sus ritmos electrónicos y melodías melancólicas, complementa perfectamente la acción y el drama de la serie. Además de la trama principal, Immortals también explora la mitología y la historia de Estambul, mostrando lugares emblemáticos de la ciudad y haciendo referencia a leyendas y tradiciones locales. La serie ofrece una visión fascinante de la ciudad, combinando lo moderno y lo antiguo, lo real y lo sobrenatural. Ahora bien, si lo que realmente les gusta es el drama romántico, entonces no pueden perderse Fi. Esta serie, también conocida como Pi, es una adaptación de la trilogía de novelas del mismo nombre y nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Fi es una serie visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora envolvente. La trama es intensa y llena de pasión, pero también explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. Aunque tiene 2 temporadas, cada una con solo 12 capítulos de duración aproximada de 1 hora, Fi es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Prepárense para un torbellino de emociones. Fi, pasión obsesiva y manipulación en el mundo del arte. Fi se adentra en la psique de Can Mañay, un psicólogo de renombre con un poder de seducción arrollador, pero también con una mente retorcida y manipuladora. Su obsesión con Duru, una talentosa bailarina, desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba los límites de la moralidad y la cordura. La serie explora la naturaleza destructiva de la obsesión y cómo el poder puede corromper incluso a las personas más brillantes. Can Mañay utiliza su inteligencia y su carisma para manipular a quienes lo rodean, tejiendo una red de engaños que atrapa a Duru y a otras personas en su mundo oscuro y peligroso. Fi también ofrece una mirada al mundo del arte y la danza, mostrando la pasión, la dedicación y el sacrificio que se requieren para alcanzar el éxito en estas disciplinas. Duru es una joven ambiciosa y talentosa, que sueña con convertirse en una bailarina profesional. Sin embargo, su relación con Can Mañay la pone en una encrucijada, obligándola a elegir entre sus sueños y su propia integridad. La fotografía de Fi es cuidada y estilizada, creando una atmósfera visualmente impactante que complementa la intensidad de la trama. La banda sonora, con sus melodías emotivas y dramáticas, refuerza las emociones de los personajes y aumenta la tensión de la historia. Cambiando un poco de género, les quiero recomendar The Protector, o Hakan, Muaf en turco. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul, un elegido para proteger la ciudad de fuerzas oscuras. The Protector es una serie de acción y fantasía con un toque de mitología turca. La trama es emocionante y llena de efectos especiales impresionantes. Aunque tiene 4 temporadas, cada una con un número reducido de capítulos, es una serie que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si les gustan las historias de superhéroes con un toque diferente, esta serie es para ustedes. Además, la ambientación en Estambul es simplemente espectacular. The Protector, un superhéroe turco con raíces en la historia. The Protector ofrece una perspectiva única del género de superhéroes, combinando elementos de acción, fantasía y mitología turca.
Hakan, el protagonista, es un joven ordinario que se ve catapultado a una vida extraordinaria cuando descubre que es el último protector de Estambul, un elegido para defender la ciudad de fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. La serie explora la responsabilidad, el sacrificio y el heroísmo, mostrando cómo Hakan evoluciona de un joven despreocupado a un protector valiente y determinado. Su lucha contra las fuerzas del mal lo obliga a enfrentarse a sus propios miedos y debilidades, y a descubrir su verdadero potencial. The Protector también se destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad rica en historia y cultura. La serie muestra lugares emblemáticos de la ciudad, desde el Gran Bazar hasta la Mezquita Azul, creando una atmósfera visualmente atractiva y auténtica. La mitología turca y las leyendas locales se entrelazan con la trama principal, añadiendo un toque de originalidad y profundidad a la historia. Si buscan algo con un toque más histórico y político, les recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix combina recreaciones dramáticas con análisis de expertos para contar la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. Rise of Empires, Temen, es una serie informativa y entretenida que te sumerge en un periodo crucial de la historia mundial. Con solo 6 capítulos, es perfecta para aprender sobre el Imperio Otomano de una manera amena y visualmente atractiva. Si les gusta la historia y los documentales, esta serie es para ustedes. Además, las recreaciones son muy bien hechas y te transportan a la época. Rise of Empires, Atemen, un viaje a la conquista de Constantinopla. Rise of Empires, Temen, es una docuserie que ofrece una visión fascinante del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. La serie combina recreaciones dramáticas con análisis de expertos, creando una experiencia visualmente atractiva e informativa. La serie explora las estrategias militares, las intrigas políticas y los desafíos personales que llevaron a Mehmed II a conquistar Constantinopla, una ciudad que había resistido siglos de asedios. Las recreaciones dramáticas son muy bien hechas y te transportan a la época, mostrando la brutalidad de la guerra y la grandeza de la corte otomana. Los análisis de expertos ofrecen una perspectiva más profunda de los eventos históricos, explicando el contexto político, económico y social de la época. La serie explora temas como la religión, el poder y la ambición, mostrando cómo estos factores influyeron en el curso de la historia. Otra opción interesante es Sasiyet, o Persona en español. Esta miniserie de crimen y drama sigue a Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer temprano, quien decide aprovechar su condición para vengar crímenes del pasado que quedaron impunes. Sasiyet es una serie oscura, inquietante y muy bien actuada, con una trama que te mantiene en vilo hasta el final. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la memoria, de una manera original y provocadora. Con solo 12 episodios, es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Sasiyet, justicia y venganza a través del olvido. Sasiyet es una miniserie turca que destaca por su originalidad y su profundidad emocional. La serie sigue a Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer temprano, quien decide aprovechar su condición para vengar crímenes del pasado que quedaron impunes. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la memoria, de una manera original y provocadora. Aga Beyoglu utiliza su enfermedad como una herramienta para llevar a cabo sus planes, sabiendo que su memoria se desvanecerá con el tiempo y que no tendrá que rendir cuentas por sus acciones. La actuación de Haluk Bilginer en el papel de Aga Beyoglu es magistral. Bilginer transmite la complejidad del personaje mostrando su vulnerabilidad, su determinación y su sentido de la justicia. La serie te mantiene en vilo hasta el final, preguntándote si Aga Beyoglu está haciendo lo correcto o si está sucumbiendo a la locura. Para los amantes de las historias de misterio y suspense, les recomiendo Aleph. Esta miniserie sigue a 2 detectives que investigan una serie de asesinatos rituales conectados con el misticismo islámico. Aleph es una serie visualmente impactante con una atmósfera opresiva y una trama llena de giros inesperados. La serie explora temas como la religión, la ciencia y el poder de los símbolos, de una manera inteligente y sofisticada. Con solo 8 episodios, es una serie que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Aleph, misterio y misticismo en el corazón de Estambul. Aleph es una miniserie turca que te sumerge en un mundo de misterio, suspense y misticismo islámico.
La serie sigue a dos detectives, uno racional y escéptico, el otro intuitivo y creyente, que investigan una serie de asesinatos rituales conectados con la antigua letra Aleph, que representa la unidad de Dios en el misticismo islámico. La serie es visualmente impactante con una atmósfera opresiva que te mantiene en tensión constante. La trama está llena de giros inesperados y pistas falsas, obligándote a prestar atención a cada detalle para tratar de resolver el misterio. Aleph explora temas como la religión, la ciencia y el poder de los símbolos, de una manera inteligente y sofisticada. La serie te hace cuestionar tus propias creencias y prejuicios, y te invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la realidad. Y finalmente, si buscan algo completamente diferente, les recomiendo Masum o Innocent en inglés. Esta miniserie de crimen y drama sigue a una familia que se ve envuelta en una serie de eventos trágicos después de que uno de sus miembros regresa a casa tras pasar años en prisión. Masum es una serie intensa, oscura y muy bien actuada, con una trama que te mantiene en vilo hasta el final. La serie explora temas como la culpa, el perdón y los secretos familiares, de una manera conmovedora y realista. Con solo 8 episodios, es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. *** Masum, secretos familiares y consecuencias trágicas ***. Masum es una miniserie turca que te atrapa con su atmósfera opresiva y su trama llena de suspense. La serie sigue a una familia que se ve envuelta en una serie de eventos trágicos después de que uno de sus miembros regresa a casa tras pasar años en prisión por un crimen que, según él, no cometió. La serie explora temas como la culpa, el perdón y los secretos familiares, de una manera conmovedora y realista. Cada miembro de la familia tiene sus propios secretos y mentiras, que se van revelando a medida que avanza la trama. Masum es una serie intensa y oscura que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las consecuencias de nuestros actos. La actuación de los actores es excepcional, transmitiendo la angustia y la desesperación de los personajes. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas cortas más adictivas. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna que les guste para ver este fin de semana. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy hemos explorado algunas joyas ocultas de la televisión turca, series cortas pero intensas que te enganchan desde el primer capítulo. Desde el drama social de Ethos hasta la acción y fantasía de Immortals, pasando por el romance obsesivo de Fi y el misterio de Aleph, hay opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie favorita. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber cuál de estas series les gustó más o si tienen alguna otra recomendación. Y como siempre, antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.